En el 2025, Estados Unidos ya no es visto como el paraíso seguro y moderno que muchos tenían en mente. Desde países europeos hasta naciones latinoamericanas, son cada vez más los gobiernos que emiten advertencias claras y contundentes a sus ciudadanos: eviten viajar a Estados Unidos, al menos por ahora. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta tendencia va en aumento? ¿Y qué significa esto para el futuro del turismo global y la seguridad en el país norteamericano? Hoy en AeroTips, vamos a revelarte los 10 países que han emitido advertencias formales para que sus ciudadanos reconsideren o cancelen sus viajes a territorio estadounidense. Analizaremos uno por uno los motivos, los contextos políticos y sociales, y los factores de riesgo que están generando preocupación internacional. Y no olvides quedarte hasta el final, porque entenderás cómo esta tendencia podría afectarte directamente como viajero, sin importar tu nacionalidad. Recuerda también apoyar este contenido con un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún consejo, noticia o alerta importante sobre tus próximos vuelos. Vamos con el primer país de la lista. 1. Alemania. En el 2025, el gobierno alemán ha intensificado sus alertas de viaje a Estados Unidos, subrayando lo que consideran riesgos inusualmente elevados para los ciudadanos alemanes. La principal preocupación: la creciente violencia con armas de fuego. Según datos recopilados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, los tiroteos masivos en espacios públicos, centros comerciales, escuelas y eventos culturales siguen siendo una amenaza constante en diversas ciudades estadounidenses. Los informes oficiales señalan que, aunque la mayoría de turistas no están directamente involucrados, la posibilidad de estar en el lugar y momento equivocados ha aumentado significativamente. Esto ha motivado a Alemania a emitir advertencias más firmes, especialmente para quienes viajan en familia, con niños, o por primera vez al país norteamericano. Además, se resalta que algunas regiones de Estados Unidos presentan tensiones raciales, disturbios sociales esporádicos y una creciente polarización política, lo cual puede generar escenarios imprevisibles incluso en zonas turísticas. Alemania también ha hecho hincapié en la falta de un sistema de salud accesible para los visitantes. Una simple emergencia médica puede costarle al turista miles de euros, y muchas veces los seguros de viaje no cubren todos los gastos. En otras palabras, si te accidentas o necesitas atención médica en Estados Unidos, prepárate para pagar sumas exorbitantes. La advertencia no es una prohibición, pero sí un llamado fuerte a la precaución. Desde Berlín, se insta a los viajeros a informarse a fondo sobre el destino exacto dentro de Estados Unidos, evitar aglomeraciones y mantenerse actualizado sobre la situación de seguridad antes de cada desplazamiento. 2. Venezuela. En el caso de Venezuela, las advertencias de viaje hacia Estados Unidos no son nuevas, pero han cobrado un tono aún más contundente en este 2025. El gobierno venezolano ha reforzado su mensaje: evitar viajar a Estados Unidos salvo en casos estrictamente necesarios. Esta advertencia está motivada principalmente por dos razones: el conflicto político entre ambas naciones y la creciente preocupación por casos de discriminación hacia ciudadanos latinoamericanos. Desde Caracas, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho público un documento en el que detalla múltiples incidentes sufridos por venezolanos al llegar a aeropuertos estadounidenses. Entre estos, se incluyen interrogatorios extensos, inspecciones físicas invasivas y retención de documentos, incluso cuando los viajeros contaban con todos los requisitos legales para ingresar. La sensación general es que los venezolanos, especialmente los jóvenes o los que viajan solos, son perfilados como sospechosos de entrada por su nacionalidad. Además, el deterioro diplomático entre ambos países ha generado una falta de representación consular efectiva en territorio estadounidense. En la práctica, un ciudadano venezolano con problemas migratorios o legales en Estados Unidos no cuenta con un canal directo de ayuda. Esta situación agrava el nivel de vulnerabilidad al que se expone cualquier visitante. Otro factor relevante es la percepción de que Estados Unidos es un país con un alto índice de violencia y una justicia desigual, particularmente para extranjeros. Venezuela ha señalado que no es el mejor momento para hacer turismo en un país donde las tensiones internas están tan presentes. En definitiva, la recomendación es clara: si no es estrictamente necesario, mejor posponer el viaje. 3. Irlanda. El gobierno irlandés ha actualizado su guía de viajes y, por primera vez en años, recomienda con firmeza extremar precauciones o evitar ciertos destinos dentro de Estados Unidos. Esta advertencia ha sorprendido a muchos, ya que tradicionalmente Irlanda y Estados Unidos han compartido fuertes lazos históricos y culturales. Sin embargo, el clima actual en ciudades clave como Nueva York, Chicago o Los Ángeles ha motivado esta decisión.
En su comunicado más reciente, el Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda destaca la alta incidencia de delitos con armas de fuego, señalando que muchos de estos casos ocurren en espacios públicos y sin previo aviso. Además, se menciona una preocupante alza de crímenes de odio y ataques motivados por discriminación étnica o religiosa, especialmente hacia personas con acento extranjero o apariencia no anglosajona. Irlanda también ha subrayado la falta de regulación en el acceso a armas, indicando que la facilidad con la que cualquier persona puede portar armamento contribuye a un ambiente impredecible y potencialmente peligroso, incluso para turistas. Las autoridades recomiendan evitar participar en manifestaciones, aglomeraciones o visitas nocturnas a zonas no turísticas, incluso en ciudades tradicionalmente consideradas seguras. Además, se hace hincapié en la falta de un sistema de salud universal en Estados Unidos, lo cual representa un riesgo elevado en caso de emergencia médica, especialmente si el viajero no cuenta con un seguro adecuado. Irlanda aconseja verificar muy bien las coberturas médicas antes de volar, y de ser posible, optar por otros destinos más seguros y con mejor infraestructura sanitaria para los visitantes europeos. Con todo esto, queda claro que Irlanda se une al creciente número de países que, por motivos de seguridad y bienestar de sus ciudadanos, ven a Estados Unidos como un destino con riesgos serios. 4. Australia. Australia, conocida por sus estrictas políticas de seguridad y su bajo índice de criminalidad, ha mostrado una postura clara y contundente respecto a los viajes hacia Estados Unidos. A través del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio, FAD, ha emitido una advertencia a sus ciudadanos señalando que, aunque Estados Unidos sigue siendo un destino popular, los riesgos no pueden ser ignorados en 2025. La principal preocupación del gobierno australiano es el aumento descontrolado de tiroteos masivos en espacios públicos. Desde centros comerciales hasta escuelas, pasando por conciertos o simples restaurantes, los tiroteos aleatorios y sin motivo aparente se han vuelto una amenaza real. Australia, que prohibió la venta de armas automáticas desde la masacre de Port Arthur en 1996, ve con extrema preocupación la facilidad con la que un turista podría quedar atrapado en uno de estos escenarios en Estados Unidos. Pero el problema no acaba ahí. Australia también advierte sobre la falta de atención médica adecuada para turistas. A diferencia del sistema de salud público australiano, en Estados Unidos los tratamientos médicos pueden tener costos astronómicos, incluso por una emergencia menor. El gobierno sugiere contratar un seguro de viaje de alta cobertura médica antes de embarcarse hacia cualquier ciudad estadounidense. Además, Australia hace énfasis en que la tensión social y la polarización política han convertido algunas regiones en entornos hostiles para visitantes extranjeros, especialmente si se encuentran en áreas con disturbios o manifestaciones. Incluso se ha detectado un aumento en la vigilancia o discriminación hacia personas con acento extranjero, lo que representa un nuevo motivo de alerta. Por todo esto, la guía oficial australiana clasifica a Estados Unidos con una alerta de nivel moderado a alto, dependiendo del estado a visitar, e insiste en que los viajeros evalúen seriamente si el viaje es verdaderamente necesario. 5. España. En 2025, España ha intensificado sus advertencias a los ciudadanos que planean viajar a Estados Unidos. A través del Ministerio de Asuntos Exteriores, se han publicado recomendaciones actualizadas que reflejan una preocupación creciente por la seguridad en áreas metropolitanas de alto tránsito turístico, especialmente en ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Miami. El gobierno español no ha emitido una prohibición formal, pero sí desaconseja firmemente los viajes innecesarios a ciertas zonas de Estados Unidos, principalmente por el incremento de la violencia armada, los robos callejeros y la inestabilidad social en algunos distritos. En especial, preocupa el aumento de los crímenes de odio, muchos de ellos motivados por diferencias raciales, culturales o incluso lingüísticas, lo cual afecta directamente a los turistas hispanohablantes. Los consulados españoles en Estados Unidos han reforzado su comunicación con los ciudadanos, emitiendo boletines frecuentes con consejos de seguridad, números de emergencia y ubicaciones de hospitales cercanos. También han advertido sobre la lentitud del sistema judicial estadounidense para asistir a víctimas extranjeras, así como la falta de garantías claras en ciertos procedimientos policiales. Otro punto crítico para el gobierno español es la dificultad de acceso a atención médica. Han remarcado que una simple visita a emergencias puede suponer un gasto que supera fácilmente los 5.000 euros si no se cuenta con un seguro médico completo, algo que en Europa sería impensable. Finalmente, las autoridades españolas subrayan que los turistas deben mantenerse alejados de protestas o reuniones políticas, que en los últimos meses se han vuelto escenarios impredecibles y potencialmente peligrosos. Se insta a consultar siempre fuentes oficiales, como la app Recomendaciones de Viaje del Gobierno español, antes de cualquier desplazamiento dentro del territorio estadounidense. 6. Bolivia.
En una declaración que sorprendió a muchos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió a inicios de 2025 una advertencia pública a sus ciudadanos sobre los riesgos de viajar a Estados Unidos. Aunque no se trata de una prohibición oficial, las autoridades bolivianas han sido claras: el entorno actual en Estados Unidos no es favorable para los viajeros latinoamericanos, especialmente para quienes provienen de países que históricamente han tenido tensiones diplomáticas con Washington. Uno de los principales motivos de preocupación es la vigilancia excesiva y el trato discriminatorio que algunos bolivianos han reportado al ingresar a Estados Unidos, particularmente en aeropuertos con alto tráfico internacional como el de Miami o Houston. Se han registrado casos de detenciones prolongadas, interrogatorios intensivos y revisiones invasivas, incluso cuando los pasajeros contaban con todos sus documentos en regla. Esta situación ha generado malestar en el gobierno boliviano, que a través de su Cancillería ha hecho un llamado a las autoridades estadounidenses para revisar sus protocolos migratorios, especialmente hacia ciudadanos de países sudamericanos. Además, se advierte sobre la falta de asistencia consular oportuna en algunos estados, lo que deja a los viajeros bolivianos en una situación de vulnerabilidad ante conflictos legales o emergencias médicas. También hay alerta por el ambiente hostil hacia los hispanohablantes en ciertas zonas urbanas, donde se han documentado actitudes xenófobas y agresiones verbales a personas que hablan español en público. La Cancillería sugiere que los ciudadanos bolivianos que aún decidan viajar, lo hagan con seguros médicos completos, itinerarios detallados y evitando zonas de alta tensión social o política. Este endurecimiento en la postura de Bolivia es una señal clara del cambio en la percepción internacional sobre Estados Unidos como destino turístico o de negocios. Y no es el único país del continente que ha adoptado esta postura. 7. Canadá. Aunque se podría pensar que Estados Unidos y Canadá comparten más que solo una frontera, lo cierto es que en 2025 las diferencias entre ambos países se han hecho más evidentes que nunca, especialmente en materia de seguridad ciudadana. A principios de este año, el gobierno canadiense actualizó sus boletines de viaje para advertir a sus ciudadanos sobre los crecientes niveles de violencia armada, discriminación y brutalidad policial en Estados Unidos. Las autoridades canadienses no han emitido una prohibición de viaje formal, pero el lenguaje utilizado en sus comunicados es más que claro. Recomiendan evitar desplazamientos no esenciales a determinadas ciudades estadounidenses, especialmente aquellas con altas tasas de criminalidad como Chicago, Atlanta, Nueva Orleans y partes de California. Además, se destaca la necesidad de estar extremadamente alerta en eventos masivos y espacios públicos. Uno de los factores más mencionados en estos boletines es la violencia policial desproporcionada hacia personas no blancas o de apariencia extranjera. Aunque estas situaciones afectan principalmente a comunidades afroamericanas y latinas, ciudadanos canadienses de origen diverso han reportado experiencias alarmantes durante visitas a Estados Unidos, desde controles arbitrarios hasta detenciones sin causa justificada. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá también señala la falta de una cobertura médica universal en Estados Unidos, lo que puede representar un gran riesgo en caso de accidentes o enfermedades, especialmente si el viajero no cuenta con un seguro adecuado. Esto ha llevado a que muchos canadienses reconsideren sus planes de turismo o negocios al sur de la frontera. Para Canadá, Estados Unidos ya no es automáticamente un lugar seguro. La narrativa ha cambiado, ya no se trata de cercanía geográfica, sino de proteger a sus ciudadanos en un contexto volátil. Y como veremos en el siguiente capítulo, otros países europeos también han dado un paso adelante con advertencias similares. 8. Dinamarca. Dinamarca, conocida por su firme compromiso con los derechos humanos y su atención a la seguridad de sus ciudadanos en el extranjero, ha sido uno de los países europeos más directos en emitir alertas sobre viajes a Estados Unidos en este 2025. El Ministerio de Relaciones Exteriores danés actualizó su guía de viaje a principios de año, señalando a Estados Unidos como un destino que presenta riesgos atípicos para turistas europeos, especialmente en lo relacionado con el clima social y la violencia impredecible. Uno de los puntos que más preocupan a las autoridades danesas es la frecuencia de tiroteos masivos y la falta de una política federal clara sobre el control de armas. Dinamarca ha enfatizado que estos hechos pueden suceder en lugares inesperados como escuelas, centros comerciales, supermercados y eventos públicos, lo que dificulta prever zonas seguras. Además, el informe danés destaca que los viajeros europeos, especialmente aquellos con acento extranjero o apariencia no caucásica, pueden experimentar discriminación, hostigamiento e incluso revisiones más rigurosas por parte de las autoridades estadounidenses, lo cual representa un motivo adicional de preocupación. Otra razón por la cual Dinamarca ha elevado sus advertencias es la polarización política y social que se vive actualmente en varias regiones de Estados Unidos. Protestas callejeras, choques ideológicos y tensiones raciales han generado un ambiente de inestabilidad que los daneses consideran riesgoso para sus nacionales, especialmente para aquellos que viajan con niños o en grupos familiares.
La recomendación general es clara: evitar los viajes no esenciales y, si el desplazamiento es inevitable, extremar las precauciones, registrarse en la embajada danesa y contratar un seguro de salud robusto. Con esta advertencia, Dinamarca se une a una creciente lista de países europeos que están reconsiderando la seguridad de sus ciudadanos en suelo estadounidense. 9. Reino Unido. El Reino Unido, uno de los principales aliados históricos de Estados Unidos, ha sorprendido al emitir advertencias de viaje cada vez más detalladas y específicas respecto a los riesgos que enfrentan los británicos al visitar territorio estadounidense en 2025. Y aunque no se trata de una prohibición formal, el mensaje del Foreign Office ha sido contundente: viajar a Estados Unidos ya no es lo que era. Los informes del gobierno británico subrayan el aumento de la violencia armada, incluyendo tiroteos aleatorios, crímenes de odio y ataques en espacios públicos. Este panorama de inseguridad ha llevado a que muchas ciudades estadounidenses sean clasificadas por el Reino Unido con niveles de riesgo similares a los de destinos inestables en otras partes del mundo. Pero más allá de la criminalidad, lo que ha encendido las alarmas en Londres son las tensiones raciales que se han intensificado durante los últimos meses. Casos de discriminación, agresiones verbales e incluso detenciones arbitrarias a turistas con doble nacionalidad o piel no blanca han sido denunciadas por ciudadanos británicos, especialmente en estados del sur y del medio oeste estadounidense. Otro factor de preocupación para las autoridades británicas es la disparidad en el acceso a la salud en caso de emergencia. En varias advertencias, el gobierno ha instado a sus ciudadanos a contratar seguros médicos amplios, ya que una simple atención en urgencias puede costar miles de dólares si no se cuenta con cobertura adecuada. El Reino Unido también ha recordado a sus ciudadanos que las leyes varían drásticamente entre estados, y que algo legal en Londres puede ser considerado delito en estados conservadores como Texas o Alabama. Esto ha llevado a reforzar el mensaje: informarse muy bien antes de viajar, evitar áreas conflictivas y seguir los medios locales durante su estadía. Así, uno de los socios más cercanos de Washington ya no puede garantizar la seguridad total de sus ciudadanos en suelo estadounidense. Pero no es el único europeo en levantar la voz. 10. Francia. Francia, otra de las potencias europeas con fuertes lazos diplomáticos y culturales con Estados Unidos, ha endurecido en 2025 sus advertencias de viaje hacia el país norteamericano. Y esta vez, no se trata de una simple recomendación de precaución. El Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores ha emitido múltiples boletines señalando que sus ciudadanos deben evaluar seriamente los riesgos antes de embarcarse a Estados Unidos. Las razones detrás de esta advertencia son claras y contundentes: una percepción creciente de inestabilidad social, discriminación y desprotección legal hacia los turistas europeos. Autoridades francesas han indicado que los viajeros han reportado incidentes de acoso, revisión excesiva por parte de la policía, e incluso perfiles raciales aplicados a personas que no hablan inglés con fluidez o tienen acento extranjero. Además, Francia ha subrayado la preocupación por los altos niveles de desigualdad socioeconómica y las diferencias extremas entre distritos seguros y zonas de alto riesgo, incluso dentro de una misma ciudad. Esto hace que, para los turistas poco familiarizados con la realidad local, sea extremadamente fácil terminar en un área donde el riesgo de asalto, estafa o violencia es elevado. El gobierno francés también ha criticado el hecho de que los derechos del turista extranjero no siempre son respetados, especialmente si el viajero no conoce bien sus derechos en suelo estadounidense. Por esta razón, han sugerido evitar interactuar con autoridades locales sin asistencia consular o legal, y mantenerse en zonas recomendadas por las embajadas. Con estas advertencias, Francia se suma a la lista de países que, a pesar de sus lazos históricos con Estados Unidos, ya no ven al gigante norteamericano como un destino seguro y confiable para sus ciudadanos. Y así terminamos este recorrido por los 10 países que en 2025 han levantado la voz y advertido a sus ciudadanos sobre los peligros de viajar a Estados Unidos. Lo que antes era considerado un destino de ensueño, hoy está bajo una lupa internacional por sus problemas internos, su clima de violencia y su trato a los visitantes extranjeros. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que estas advertencias están justificadas o exageradas? ¿Has vivido alguna experiencia similar viajando a Estados Unidos? Cuéntamelo todo en los comentarios. Me encantaría leer tus historias y responderte. Si este vídeo te pareció útil, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y por supuesto activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos sobre viajes, aeropuertos y las últimas alertas del mundo. Esto es Aerotips, y como siempre te digo, viajar bien informado es viajar más seguro. Hasta el próximo vuelo.